Génesis capítulo 15, y vamos a ver los primeros 6 versículos. Después de estas cosas, o sea, de la guerra con Kedorlaomer y de el surgimiento de la presencia de Melquisedec por primera vez en la Biblia, y después de todas estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visiones. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Quiero que notemos en primer lugar en esta noche, en el versículo 1, la forma en que Dios aquí aparece en la Biblia por primera vez, una palabra muy importante. Y muchas personas nos han preguntado y me siguen preguntando cómo era la comunicación de Adán y Eva con Dios. ¿Realmente Dios lo veían ellos a Dios o les hablaba Dios y ellos oían literal, audiblemente sus palabras? Y nosotros encontramos, cuando comenzamos a penetrar por toda la Biblia, que la revelación de Dios es gradual al ser humano. Y que por primera vez encontramos que el Espíritu Santo nos dice cómo se comunicaba Dios con Abraham. Y nos dice la palabra, en visión. Esta palabra en el hebreo es la palabra machese, con CH y H al último, machese, y significa literalmente, en más de las 32 veces que se usa, observar o mirar o una aparición observable. Entonces, en el significado de esta palabra, nos habla la Biblia de que cuando Dios le hablaba a Abraham, Abraham estaba literalmente oyendo audiblemente con sus oídos físicos, aquí no fue en sueño, y él tenía una visión, y la visión posiblemente era solamente una sombra o una luz, que es lo que yo pienso, porque a Dios nadie le ha podido ver. Y a través de esa luz, así como el apóstol Pablo en el camino a Damasco oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Pablo: vi y me quedé ciego ante la luz. Posiblemente nosotros podamos resumir que aquí encontramos también que una luz o una visión pudo ver a Abraham y oyó la voz de Dios. Quiero que vean ustedes en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 6, otras veces en que aparece la forma como Dios se comunica en el Antiguo Testamento con sus siervos. Números 12:6. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré ¿en qué? En visión. En sueños hablaré con él. Job capítulo 33, versículos del 14 al 16. Encontramos otra frase parecida. Job 33, del 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Génesis capítulo 20, regresamos y encontramos otra frase parecida donde se usa la misma palabra machese. Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche
Y me dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con un marido. Entonces nosotros vamos a ver que en todo el Antiguo Testamento Dios usaba principalmente tres formas en cómo Él comunicaba sus palabras o revelaba su voluntad a sus siervos, en visiones, en sueños y muchas veces usando las piedras que tenían aquí en el efod los sacerdotes a través de dos piedras llamadas el Turín y el Umín. Pero nosotros tenemos que comprender que este método de Dios, este programa de Dios, duró nada más hasta el Nuevo Testamento. Y en cuanto nosotros llegamos a la mitad de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, encontramos que Dios cambia su estrategia para comunicarse con los seres humanos. Y por eso muchos cristianos creen que Dios les habla todavía en sueños y dicen, anoche soñé un terremoto, o anoche vi al arcángel Gabriel y me dijo, ve y dile a la iglesia esto, o creen que todavía hay visiones porque no conocen que Dios es el mismo, sí, en sus atributos y en su esencia, pero nunca en sus métodos. Dice en 1 Corintios capítulo 12, porque hay muchas operaciones, pero Dios es el mismo. Hay muchas dones, pero el Señor es el mismo. Y también hay muchas formas en que Dios opera, o energías en el griego, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, Dios no está encajonado a un método y a un patrón. Y tenemos que ver en el Nuevo Testamento cómo nos habla Dios ahora. Vean ustedes el libro de los Hebreos, capítulo 1, donde el apóstol que escribió este libro nos dice en el versículo del 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces, en primer lugar, ¿alguien sabe cuántas veces habló Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces se encuentra registrada la frase, vino palabra de Jehová? Dios habló a su profeta diciendo, se encuentra más de 4,000 veces. Más de 4,000 veces se registra en el Antiguo Testamento, Dios dijo, vino palabra a mí de Jehová, el Señor Jehová dice esto. Entonces dice el escritor de los Hebreos, Dios habiendo, el tiempo, el verbo está en pasado, habiendo hablado muchas veces, y vean lo que dice a continuación, y de muchas maneras. ¿De cuántas maneras? A través de visiones, a través de sueños, a través de apariciones. En otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Dios habló así allá en aquel tiempo cuando los profetas, vean lo que dice, en estos postreros días, ¿cuándo comenzaron los últimos días? Desde que Jesucristo vino al mundo, comenzó la consumación de los siglos. Desde que Cristo vino al mundo, estamos viviendo los últimos días. Bueno, entonces, desde que Cristo vino al mundo, en la consumación de los siglos, o de las épocas de Dios, dice la Biblia, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios hablaba por visiones, por sueños, etcétera, etcétera, y pasa el tiempo, y el mismo Dios entra en un cuerpo del ser humano y comienza Dios a caminar en la tierra entre los seres humanos y Dios les comienza a hablar a los hombres verbalmente, Cristo comienza a decir, mis palabras no son mías, no las estudié en la Universidad Iberoamericana, ni en el seminario tal, ni con los esenios, mis palabras, todo aquello que sale de mi boca son palabras que el Padre me enseñó, que las he oído de Él y que yo les hablo a todos ustedes, porque mi doctrina no es mía, mi doctrina es de aquel que me envió. Dios entonces entra en Jesucristo y comienza a hablarnos a nosotros en palabras, en una forma física, en un cuerpo igual con nosotros, y todas las palabras que salieron de Jesucristo fueron encapsuladas y fueron traídas a la palabra de Dios, y ahora tenemos la palabra profética más segura.
Ahora todos aquellos dichos, como acaba el Evangelio de San Juan, y muchas cosas hizo Jesús que no están escritas, pero estas que están aquí están escritas para que creáis que Él es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces nosotros vemos que ahora Cristo nos habla a través de la Biblia. Veamos por ejemplo en Juan capítulo 14, versículo 26, que los apóstoles estaban preocupados. Juan 14, versículo 26. Y ya te va, Señor, y ahora ¿quién nos va a hablar? ¿Cómo podemos saber? Y ahí estaban los apóstoles tomando nota y apuntando los dichos de Jesús y comenzando a organizar todo lo que era la palabra de Dios. Y entonces Cristo les dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ya no por visiones, ya no por sueños, ya no por apariciones, sino ahora habría alguien que entraría dentro de nosotros. Cuando Él se fuera, y ese alguien que dentro de nosotros, Él nos comenzaría a enseñar la voluntad de Dios. Él os enseñará, dice, todas las cosas, y os recordará todo lo que les he dicho. Y ahora vamos a la segunda carta del apóstol Pedro y comparemos este cumplimiento en las mismas palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo el privilegio, junto con Jacobo y con Juan, de subir a un monte de la transfiguración un día y de repente Cristo sube a la punta del monte y comienza a ser transformado y sus ropas son tan limpias y tan resplandecientes como más que cualquier jabón Fabo o Ariel. Y en ese momento oyen una voz celestial con sus oídos audibles y ven a Jesucristo ahí. Imagínense ustedes, después de que bajaron de ver a Cristo en el monte de la transfiguración, ¿cómo podían decirles ellos a todos los discípulos? Vimos una visión que fue realmente algo real, a Cristo transformado, y oímos la voz del Padre, ni más ni menos. Pues fíjense ustedes, Pedro, sabiendo que podía dar este mensaje a la iglesia, Pedro no dio este mensaje. Escuchen ustedes lo que Pedro nos escribe a nosotros, los cristianos del siglo XX. Versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19. Y escribe el apóstol Pedro diciéndoles a los judíos dispersos en aquel entonces, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el santo monte. Versículo 19. Tenemos también, o sea, aparte de las visiones de Cristo, aparte de la voz que oímos, dice Pedro, tenemos también algo que es más seguro que eso. Tenemos también la palabra profética más segura que qué. ¿A qué se refiere con esa frase más segura que la propia aparición que vieron ellos? Más segura que todas las visiones y que todos los sueños y que todas las formas como Dios en el pasado se reveló. Ahora, dice Pedro, tenemos algo más seguro, algo que ya no puede cambiar, algo que no puede mentir, porque ahora puede haber sueños mentirosos. Ahora puede haber visiones de Satanás. Ahora no es seguro que un hermano diga en ese momento, a ver, cálmense ahorita el Señor me está hablando, y en este momento ese hombre puede ser un falso profeta. Fíjense ustedes, si uno en una iglesia y un hombre entra en estado de trance y dice, ahorita, cálmese por favor todo el mundo, ahorita estoy recibiendo palabra del Señor, bueno, hay una palabra del Señor, voy a otra iglesia y encuentro otro hombre diciendo lo mismo. La pregunta es, después de oír a 5 o 6 hombres, ¿quién de los 6 dice la verdad? Parecería esto como fue realmente Roma durante mucho tiempo.
Se levantó un papa y dijo, bueno, pues yo digo que deben de confesarse con un padre, con un hombre, antes de tomar la hostia. Ahora, en el último concilio vaticano, se decretó que los católicos no pueden, o más bien, si quieren, no deben confesarse para tomar la hostia. Ahora el católico puede tomar la hostia sin confesarse. Decreto papal. La pregunta es, ¿cuál de los dos papas decía la verdad? ¿Quién hablaba por Dios realmente? Porque cuando dice Roma, hablamos ex cátedra, significa hablamos en el nombre de Dios. Pero Dios no puede contradecirse. Tenemos esto que es más seguro que cualquier hombre, que cualquier visión, que cualquier sueño. Ahora que la Biblia ya está completa, ahora que todo el consejo de Dios está comprimido acá, ahora que toda la mente del Dios del universo está metida y resumida aquí en este libro, haríamos bien, dice Pedro, en mirar a la palabra profética más segura, dice, como a una antorcha en lugar oscuro. Y notan ustedes ahí lo que dice, ¿hasta cuándo debemos mirar a la Biblia? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta que Cristo venga, hermanos, si permanecemos viendo a este libro, no perderemos el camino nunca. Pero si ustedes tienen los ojos en mí, o en otro hombre, o en una iglesia, o en una organización, ustedes tarde o temprano se van a decepcionar, o de mí, o de esa iglesia, o de esa organización, porque sus ojos los tenían puestos en algo que es frágil, en algo que es temporal, en algo que no es verdad. Yo soy una mezcla de bueno con malo, Cristo vive en mí, ya he pecado, no hay ninguna organización perfecta, no hay ninguna iglesia perfecta, y mientras tengan ustedes sus ojos puestos en Cristo y en su palabra, nunca van a perder el camino. Ahí está el peligro cuando la iglesia o los cristianos comienzan a seguir a los hombres y no a Cristo y a su palabra. Regresamos a Génesis y encontramos también que dice no solamente que Dios hablaba en visiones a Abraham y cómo ha cambiado Dios su forma de hablarnos y ahora yo me levanto en la mañana, ya no necesito visión, yo nada más abro este libro y estoy delante de la presencia de Dios. Me levanto ahorita al salir aquí y antes de acostarme pongo este libro junto a mi almohada y lo comienzo a leer antes de acostarme y a meditar en algo, y en ese momento Dios me está hablando a mi vida y a mi alma. En el momento que yo quiera ahorita marcar un número, me pongo en contacto con su palabra, con el mismo Dios del universo. ¡Qué dicha! ¡Qué privilegio tan grande tenemos nosotros de poder tener ahora una palabra que es más segura que cualquier sueño que puede ser una falsificación de los poderes del mal! Qué triste que cuántos de ustedes, tratando Dios de comunicarse con ustedes y mostrarles su voluntad, no tienen tiempo ni siquiera de abrir este santo libro. Abraham acababa de regresar de una guerra, rescató a su sobrino y se echó de enemigos inmediatamente a más de 5 reyes. Abraham tenía de sobra razones para tener miedo. Abraham dice, bueno, ya rescaté, pero esos reyes no la van a dejar así. Y fue un golpe de suerte que yo con 318 hombres pude rescatar a mi sobrino y ganar la batalla. Pero estoy seguro que están planeando contra mí y me van a asaltar. Y en ese momento, como un hombre y como todos nosotros, Abraham comienza en su fragilidad humana a ¿qué cosa? A tener miedo. Y por primera vez en la Biblia, aparece la frase en el versículo 1, no temas, Abraham. Por primera vez en la Biblia se escucha la palabra de Dios, no tengas miedo. Tú estás viendo ahorita enemigos y estás viendo inflación y estás viendo desliz de la bolsa y estás viendo inseguridad, incertidumbre por todos lados, y quiero decirte que por favor, tienes inseguridad y tienes miedo porque tienes tus ojos abiertos. Y con los ojos abiertos, lo único que vemos a nuestro alrededor es ídolos cayendo, casas de bolsa cayendo, monedas cayendo, gobiernos cayendo, gente cayendo, inmoralidad, y si olemos pura mugre, y huele ya hiede a basurero el mundo.
Pero si nosotros, en medio del caos que estamos viviendo, cerramos nuestros ojos y traemos nuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y súplica, en ese momento, dice Dios, cuando tú cierras tus ojos y vienes conmigo y te olvidas y te cierras del mundo exterior y recuerdas que yo te digo, no tengas miedo, en ese momento, dice Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Número 1, mis pensamientos. Segundo lugar, mi corazón en Cristo Jesús. El miedo proviene cuando aquí hay confusión. Aquí comienza todo. Esto es como un archivero, tenemos la A, la B, la C, etcétera, etcétera. Y de repente todo se traspapela. Y cuando hay traspapeleo comienza aquí. Y cuando está en orden esto, aquí, tranquilo. Pero mientras aquí no hay orden, y mientras esto no esté en paz, aquí hay latidos, taquicardias, pastillas tranquilizantes, psiquiátrico, incertidumbre, y posiblemente hasta te tengan que internar algún día, porque aquí no hay paz. La paz no se obtiene a través de las pastillas tranquilizantes, ni a través de ninguna otra cosa, más que Filipenses 4, del 6 al 7, trayendo nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestros temores, delante de aquel que nos dice, no tengan miedo. ¿Por qué no debemos tener miedo y por qué Abraham no debía tener miedo? Por dos razones. Dice en primer lugar aquí, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Ni más ni menos. Yo soy tu escudo. ¿Quién eres tú? ¿Quién? Pues dice las hormigas, los elefantes, los camellos, los malos, los buenos, todos los habitantes y los espíritus que existen en todo el universo. Todo absolutamente, yo el que está al mando y al control de todo, te pego un grito y también un telegrama y mi recado es, no tengas miedo. ¿Eh? Dice Isaías 54:7, por ejemplo, ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que Dios condenará a cada persona o cualquiera que se levante en ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Él los hace estar en paz con sus propios enemigos. Dice en Isaías 2:22 y en Isaías 51:12, ¿por qué tienes miedo del hombre cuyo aliento está en su nariz? No tengas miedo, yo soy Dios en el cielo y Dios en la tierra. Cuando nosotros de veras lo creemos, pero de veras, cuando de veras lo crees, es porque lo crees porque lo has experimentado en tu alma. Yo no puedo ahorita comunicarles, aunque quiera yo tratar de meter esas verdades tan profundas en su cerebro, yo no lo podría hacer si el Espíritu Santo, a ti en la soledad de tu cuarto todos los días en la mañana, tienes tiempo para darte cuenta que es verdad. Ahorita podría salir intelectualmente, no, pues que no tengo miedo, y ahorita te enfrentas otra vez llegando a tu casa tu problema, y ya otra vez con miedo y con tus temores. Hasta que tú en tu corazón no lo experimentes, aplicado por aquel que nos enseña toda la verdad, no podrás vencer y poder decir realmente de qué he de atemorizarme, de por qué he de huir como ave a los montes, de dónde vendrá mi salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A ver, pues si tenemos a Dios de escudo, ¿quién podrá levantar un dedo contra nosotros? ¿Quién nos podrá matar si no es bajo la voluntad de Dios? Y en segundo lugar, ven ustedes en el Salmo capítulo 11, la segunda razón por la cual Abraham no tenía por qué tener miedo. La segunda razón es simple y sencillamente porque Él es Dios. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear el oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? David fue un hombre que estuvo constantemente enfrentándose a sus enemigos. Y muchas veces le decían a David, haz esto, haz aquello. Y decía David, pero ¿cómo pueden decirle a mi alma que escape al monte cual ave? Los malos agarran la flecha y la preparan y la meten en el arco. Y desde que el malo ya en su corazón tiene ese pensamiento de hacerle mal
a Pancho Pantera, en ese momento, desde que ella metió la mano a la flecha y la puso en el arco, ya Dios sabe que esa flecha va dirigida contra ti y contra mí. Entonces, dice David, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? Ven ustedes también en el Salmo 18, versículos del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No dice, amo los dólares, fortaleza mía. ¿Eso dice? Dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en mí confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y el Salmo 27, del 1 al 3, dice también, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? A ver si la cantamos a la salida. ¿De quién temeré como eso? Algo así. Busca alguna canción que diga eso. Jehová es la fortaleza de mi vida. Otra vez, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezarán y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No sé cuántos de ustedes necesitaban estas palabras en esta noche, aunque ya lo sabíamos, ¿verdad? Y yo le digo una cosa, cada vez que yo vengo en la mañana a la palabra de Dios, y me levanto así un poco agitado pues no sé, somos humanos. Y ya hay una preocupación por, un pago que hacer, y ya como que ya nos quita la paz. En ese momento, otra vez recuerdo uno de mis versículos favoritos, Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén afanosos. Tranquilo, ven conmigo. Ahora, Señor, te pido tu paz, y después llorar, sigo otra vez y no tengo la paz. Hay otro problema, que está estorbando que Dios te dé su paz, y lo único que puede estorbar el que Dios nos dé su paz es el pecado. El pecado. A lo mejor está diciendo, mi negocio está cayendo, o ya no está prosperando, y Señor, dame tu paz, y ¿cómo te la va a dar si tienes 4 meses que no diezmas? Eres un avaro, eres un codicioso, la codicia ha llenado tu corazón, Satanás ha llenado tu corazón, y le has robado a Dios. ¿Cómo quieres tener paz? Pero Abraham sabía que él podía tener paz en medio de esto. Y Dios le dice, yo soy tu galardón. Ahora ven ustedes en Hebreos capítulo 10, que cuando Dios le dice a Abraham, yo soy tu galardón, en un solo versículo de la Biblia que estamos estudiando, en Génesis 15:1, se encuentra toda la vida cristiana. ¿Ya lo notaron? En la frase, no tengas miedo, número 1, número 2, yo soy tu escudo, y número 3, tu galardón será sobremanera, Dios me dice todo. Noten ustedes, cuando Dios le dice yo soy tu galardón, ¿por qué creen ustedes que le dice yo soy tu galardón y no le dice no te preocupes por el botín o el dinero o la lana que no invertiste que no ganaste? ¿De qué tenía miedo Abraham? Los que estudian psicología pueden tratar psicología en Génesis 14:15. Ya vimos, Abraham tenía miedo en primer lugar que regresando lo volvían a matar. Perdón, que lo mataran y que le volvieran a quitar todo lo que él había conquistado, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, Abraham también tenía miedo de que a lo mejor estaría perdiendo su vida creyendo una promesa que todavía no se cumplía. A ver, se lo voy a repetir. Abraham también tenía miedo de que a lo mejor, ya estoy chochito. Ya tengo 95, 99 años de edad. ¿Y dónde está Isaías? ¿Dónde está mi hijo Isaac? ¿Perdón? ¿Qué Isaías? ¿Dónde está Isaac? No lo veo, y el tiempo pasa. ¿No estaré desperdiciando mi vida como cristiano? ¿Cuál rapto? ¿Cuál anticristo? Y el tiempo pasa y la discoteca. ¿No estaré desperdiciando mi vida como cristiano? ¿No están los pensamientos? No, que no. Porque hasta a mí me han venido muchas veces. ¿Realmente no estaré regándola? ¿No estaría mejor con 3 o 4 mujeres y para qué sacrificarme y para qué bueno y todas esas cosas? Son pensamientos que nos asaltan, enviados por los poderes del mal. Y a esas personas
y Abraham, que tenía eso en su corazón, Dios le dice, ¿sabes una cosa? Realmente comparando cualquier cosa que te pudiera suceder en esta vida, o la pérdida que pudieras sufrir, no es nada comparado con las recompensas y premios que recibirás en la otra vida. Fíjense ustedes que Dios, sabiendo que nosotros somos atraídos por el mundo constantemente y que el temor de no estar desperdiciando nuestra vida y el creer que a lo mejor no va a pasar nada de lo que está pasando pudiera desviarnos del camino, Dios en su palabra nos deja constantemente estas palabras. Hebreos 10, del 34 al 39. Porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué cosa? Grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, hermanos. Yo pensaba en este muchacho de Cuautla, hace un año, la última vez que lo vi, yo no sabía que le faltaba hace años, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y saben qué? Si no viene hoy, o no viene dentro de 30 años, viene el día que tú mueras. Así nos falta de vidas. Comparado con todos los que han muerto en las guerras pasadas y años, nosotros somos otra generación, se nos está acabando nuestra generación, y así nos falta nada más. A la luz de la eternidad. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿De qué manera se demuestra que somos cristianos? Confiando en las promesas de Dios todos los días. ¿Qué es vivir por fe? Es vivir confiando que no se acerca nuestro galardón. No tengas miedo. Su galardón será grande en el reino de Dios. Todo esto va a acabar ya pronto. Nada de lo que ves a tu alrededor parado va a existir nunca. Este edificio, tu compañía, tu coche, todo va a ser desintegrado molecularmente. Ni cenizas siquiera van a existir. Y lo único que va a sobrevivir de este planeta son las almas de los hombres. Unos para condenación y otros, los justos, brillarán como las estrellas perpetuamente para salvación eterna. Los impíos procederán impíamente, mas los que esperan en Dios y los entendidos comprenderán todas las cosas. Y nosotros sabremos, a través del Espíritu enseñándonos en nuestra vida, no a través de sueños, que aún un poquito, el que ha dicho, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, va a cumplir su promesa, que él ha dicho, y desde que estuvo en la cruz, yo soy la resurrección de la vida. Y desde la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, los que no oigan vivirán. Eso lo dijo Jesucristo. Pero los que no lo oigan y se queden en las tumbas, después resucitarán para la resurrección de condenación. Tu galardón será grande sobremanera. Y ahora veamos, en último lugar, en el versículo 6 del capítulo 15 del Génesis, que después de todo esto que Abraham tiene, el miedo de que, pues, ¿cuál dijo? Miedo de mis enemigos, no me estoy echando más enemigos, ya casi estoy viejito y pues no pasa nada, ni un rapto ni nada, hay puros problemas aquí en mi vida cristiana. Entonces dice el versículo 4 y 5 al 6, viene la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Escuchen. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Saben una cosa? ¿Qué le había dicho anteriormente a Abraham? ¿Cuál fue la promesa que le dio anteriormente respecto al hijo que le nacería? ¿Que sería como? Primero le dijo que sería como la arena del mar.
necesitaba más reafirmar esa promesa. Ya no le dijo, ¿te acuerdas la arena del mar? No, ahora lo llevó y le hizo que levantara los ojos al cielo. ¿Saben ustedes por qué? Fíjense, primero la arena del mar y después las estrellas de los cielos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que podríamos contar los granos de la arena del mar? Sí, sí se podría. Bueno, ya se imaginan, ¿verdad? Podríamos, se podría porque lo tenemos aquí. Pero las estrellas del cielo no se pueden contar jamás porque no las conocemos. Solamente sabemos que son millones de billones de billones de billones. Entonces Dios le dice, bueno, la arena del mar, a lo mejor sí podrían con máquinas en el siglo XX contarlas, pero ¿sabes una cosa? Las estrellas del cielo te hablan de la perpetuidad de mi promesa, y si alguien las puede contar, quiero decirte que así será tu descendencia. Dios cada vez nos reafirma sus promesas de una forma cada vez mayor. Le voy a contar algo que nos sucedió a mi esposa y a mí, que puedo usarlo como una analogía a la historia que le estoy contando. Hace mucho tiempo, cuando vivíamos mi esposo y yo en Acapulco con nuestros hijos, pues vivíamos todos los días al día y confiando en los permisos de Dios para comer, para vivir, etcétera, etcétera. Amanecíamos, no teníamos para comer, y llegaba una señora y nos daba en ese momento para comer. Pero me acuerdo que una vez le dije al Señor, Padre Santo, han pasado 2 años de que yo soy cristiano, que fue en 1975, 76 aproximadamente, y pues he visto a mi esposa, la pican los alacranes, le dio tifoidea, le dio hepatitis, la llevan a la ambulancia, le van a la Cruz Roja, un parasitado, a mí un cuate me anda correteando con un machete porque no le gusta que predique aquí por las montañas, por todos lados amenazas, alacranes, mal clima, mi esposa enferma, bueno, por todos lados, ¿qué es esto? Para eso me hizo cristiano. Yo me acuerdo que vivíamos en la pie de la cuesta, y de ir ahí en camión hasta, llegaba a la costera, y ya saben que Acapulco es un paraíso en todo lo que es la costera, pero no te metes al centro ni a otro lado porque no es Acapulco. Acapulco es la pura costera nada más, y hasta el Hotel Princess. Y pasaba y veía a los borrachos, ¡yupi! ¡Viva Satanás! Y esto y el otro, y las copas y todo. Y yo iba así caminando en la costera, todo amolado, mis hijos enfermos, mi esposa enferma, y me decía, hijo de Dios, y gózate, pues ¿en qué me voy a gozar? Si no, nada más aquí todos, realmente no estaré yo perdiéndome de todas estas cosas. En eso, regreso, me acuerdo esa noche, caminando como 4 o 5 kilómetros, me gustaba mucho caminar en ese tiempo, y regreso a la casa y me encuentro a mi esposa ahí en la terraza, con una luna preciosa, hincada de rodillas, bañada en lágrimas. Yo llego por detrás, y nunca la molesto cuando está orando, pero me puse detrás de ella, y le puse mi mano sobre su hombro, y le dije, ¿qué cosa es lo que te está haciendo llorar? Y en ese momento, con los ojos puestos así, al fondo estaba el mar, estaba muy romántico una cosa también, me volteé a mi esposa y me dice, quiero decirte que a pesar de todas las tribulaciones, nada es comparable con las glorias del reino que nos están esperando. Yo no le había comunicado a mi esposa ni mi incertidumbre, ni mi decepción, ni tampoco que estaba enojado, ni lo deprimido que estaba, de por qué me estaba yendo tan mal siendo cristianos. Y cuando ella me dice, y me cita Romanos 8, en ese momento yo pregunto a Dios, oye, ¿quién le dijo a ella de que yo estaba durante todo este día pensando si valdría la pena seguir a Cristo? Y ella me contesta, Dios usa sus labios para decirme, Armando, te vuelvo a recordar, nada es lo que ves, y los borrachos en la costera, y los problemas de la marihuana, y los que creen que disfrutan, quiero decirte que algún día se les va a acabar el gozo. Cesará la música, el pandero y los bailes. La tierra se invitará, dice Isaías capítulo 2, y entonces vendrá mi galardón a ustedes, y en ese día ustedes recordarán, valió la pena vivir para Él.